el capítulo 9, nos toca ahora el verso 14. ¿Sí, hermanos? Gloria a Jesús. Evangelio de San Mateo, el capítulo 9, el verso 14. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Lea usted. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? ¿Por qué que si nosotros ayunamos muchas veces, y por qué los tuyos no? Debe haber una razón, hermanos. Y la razón es que, bueno, más adelante lo va a ver, pero la razón es que mientras que el Señor está contigo, tu Señor es, de acuerdo, pero hay algo en eso mucho más importante, porque los dos son importantes, pero ¿cuál es? Es la obediencia. Lo que a tu Señor le agrada es la obediencia. Entonces, ¿por qué entonces vamos a hablar aquí? Mira, dos grupos. Un grupo de Juan el Bautista. ¿Sí? Escucha, hermano. Un grupo de Juan el Bautista. Y el otro grupo del Señor. Ojo. No vamos a meter a los grupos de los fariseos o de saduceos, etc. ¿Correcto? Tranquilo. ¿Sí? No lo vamos a meter. Solamente vamos a poner al grupo de Juan y de nuestro Señor. ¿Sí, hermanos? Ya. ¿Por qué no lo considero los fariseos? Porque los fariseos estaban extraviados. Ya es otra cosa. Pero ellos ayunaban, sí, pues. Pero considero al grupo de Juan, ¿por qué? Porque el Juan estaba en la línea del Señor. Porque Juan estaba en la línea de la profecía. Porque Juan estaba en la línea de las voluntades divinas. ¿Correcto? Porque Juan, enviado, formó su grupo para trabajar, porque él era el que iba a preparar el camino para el Señor. Y ese camino era anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Ojo. Muy bien. Pero él tenía que seguir ciertas normas o ciertos ritos por el Santo Espíritu en las cuales él tenía que cumplir. Pero Jesús era el Hijo de Dios. Mientras que Juan era el enviado de Dios. Jesús llamó a su grupo, los 12, y no solamente los 12, también habían otros más, incluidos mujeres, pero ellos tenían su forma de trabajar. La forma de trabajar del grupo de Jesús era igual como la de Juan. No. Juan era el enviado, mientras que Jesús era el Mesías o el Hijo de Dios. Por lo tanto, si estabas con el Mesías, con el Hijo de Dios, todo estaba sostenido ¿en quién? En Él. ¿Ves? Pero mientras que en el grupo de Juan no podía sostenerse todo en Él, porque para eso ellos tenían que hacer los sacrificios. Pero ya no obstante los sacrificios de corderos, machos cabríos, palominos, ovejas, sino los sacrificios de ayuno. ¿Ves? Entonces, por eso es que ellos tenían que ayunar para poder mantenerse. Considerando que Juan, ¿dónde vivía?
Correcto. ¿Significa que su santidad era mejor o era menos? Era mejor. O sea, debería conservar su santidad para poder mantener esa fortaleza, esa vigorosidad en el espíritu y en la fe de su Señor. Porque cuando él venía a la ciudad, se encontraba con su grupo y ahí estaba, tenían que ayunar para que pueda mantenerse, sostenerse. Porque los ataques espirituales como hoy la tenemos no eran tan sencillos. Y era necesario que ellos hicieran eso. En cambio aquí en el grupo del Señor, no obstante, porque el Señor era quien los sustentaba. Un ejemplo. Cuando le trajeron a los discípulos un endemoniado para que él echara fuera, ¿lo echaron fuera? No. ¿Ves? Cuando llega Jesús y se entera, ¿qué les dice? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Eso. ¿Hasta cuándo? Eso significa que no toda la vida voy a estar con ustedes. Ya debería haber aprendido. ¿Ves? ¿Toda la vida he de estar yo con ustedes? No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero, ¿qué cosas has aprendido? ¿Qué has aprendido? ¿Ves? ¿Es lo mismo o no? Sí. Entonces, ahí está para que usted se dé cuenta que el Señor es el que sostiene todo. Por Él. Por eso es que ellos no ayunaban. ¿Ves? ¿Quién era el que salía a orar y a buscar el favor de Dios? Jesús. Era Jesús. ¿Ves? Para mantener también la santidad en Dios. En el caso de Juan el Bautista, ¿quién era el que debería conservar, como se dice, la santidad en Dios? Era Juan. Y para hacerlo, tenía que ir al desierto. ¿Por qué no iba al templo? Porque ahí estaban corrompidos. Correcto, Jesús, ¿por qué no entró al templo? Porque estaban corrompidos. De igual manera, pues. ¿Ya se dio cuenta o no? Entiende entonces la doctrina. No es que había una confrontación, no. Sino que, ¿quién estaba en obediencia? En obediencia a Dios. Jesús. ¿Ves? Entonces, ¿por qué hay esa murmuración y esa crítica de que por qué si nosotros ayunamos o no ayunamos? ¿Y por qué es que ellos tienen tanto que ayunar? ¿O es que Dios ama más al hermano Juan? ¿O es que Dios no aprecia a ellos? No. Dios nos ama a todos. Entonces, ¿de quién depende? De uno mismo, depende de ti. Si tú quieres ser obediente al Señor, séle obediente en todo. No que hoy obedeces, mañana no obedeces. Hoy dices sí y mañana le dices no. Hoy tratamos con el Señor, mañana rompo el contrato. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sacrificios, pues. ¿O no? Sí. Tienes que hacer sacrificios. ¿Ves? ¿Qué decía Job? Job no es tanto hacía los sacrificios como para él. ¿Se han leído a Job? Sí. Job, ¿qué decía? Señor, tal vez mis hijos han pecado, por eso se hace. Es correcto. Y por causa de los hijos pecadores, él tenía que hacer. Quiere decir que los hijos estaban siendo sostenidos ¿por quién? Por el Padre, por Job. Porque Job fue un hombre tranquilo, ¿sí o no? Bueno, honesto, justo. ¿Habría corregido Job o no? Sí. Pues lógico. El que corrija no significa que peca. ¿Ves? Entonces, mira tú esas cosas. Y tenía que hacer sacrificios por causa de veces de los hijos. Quizás por él mismo, no, porque está guardado en su Señor. Si yo me di cuenta del secreto y aprendí
que mientras que tú me seas obediente, todas las cosas te irán muy bien, irán a bien. ¿De acuerdo? La obediencia, la obediencia, la obediencia, la obediencia. Bueno, pues, ahí vamos. Uno es sostenido. Pero si por A o B el siervo se va, muy bien, el Señor levantará a otro pastor aquí. ¿Ahora qué? ¿Será igual? No. ¿Cómo sabemos si te convocará a ayunos o no? No sé, depende. ¿Ves? Pero si ellos ayunan, aprende a obedecer a Dios, mamita. Hermanitos, aprendan a obedecer a Dios. Ay, hermanito, es que a veces la carne me gana. Ay, hermanito, es que mi lengua me gana. Ay, hermano, es que tengo guardados los resentimientos. Entonces vas a tener que sacrificar. Bueno, pues. Y ahí están los dos grupos. ¿Qué se lo dice Juan? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? ¿Y tus discípulos no ayunan? Eso dicen los discípulos. ¿Correcto? Por eso, pues. ¿Quién sostenía a los discípulos? Juan. No, Jesús. De Jesús es Jesús, pues. Es Jesús, pues. Porque Juan le está diciendo tus discípulos. No, dice acá, dice, entonces vienen los discípulos. Ah, sí, entonces vinieron los discípulos. ¿Ah? ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, dice los discípulos de Juan vinieron, dice a Claro, Jesús. pues. O sea, no fue Juan, fueron los discípulos. Correcto, pues. Los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos ayunaban. Dice, a ver. Vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos? No ayunan. Pues ahí estamos. ¿Ayunaban los discípulos del Señor Jesús? No. No. ¿Y por qué no ayunaban? ¿Es que nuestro Señor era consentidor? ¿O chocheras ahí con ellos? No, porque estaba Él. Es casi similar o parecido que mientras una hermana o hermano es nuevo, uno va aguantando, soportando, aguantando, soportando hasta que llega a su límite. Si en eso no aprovechó, no superó, no enmendó, no se corrigió, lo siento, llegó a tu límite porque todo tiene su tiempo, la cosa cambió. Y eso no es de un mes, a veces de un año, 2 años o 3 años. Es como un padre, un buen padre o una buena madre. Hijito, amárrate los zapatos. Te voy a dar un correazo. Ya, dice. ¿Sí o no? Otra vez sale caminando. Oye, amárrate los zapatos. Ya. Oye, amárrate los zapatos. ¿Te está dando? Tiempo, ¿sí o no? Cuando el momento ¡prum! Se cayó. ¿Ves que te decía encima? Le daba, ahí está la Roseta, ¿no? Y la mamá ya sabe y entiende, así es. Entonces, igual somos, a veces nos comportamos así. Y pensamos que la muerte es la solución. Ahí les he hablado con sabiduría. No es la solución la muerte. Entonces, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces? Tus discípulos no ayunan. Ya sabemos ahora por qué no ayunaban. Porque todo tenía un tiempo y va a llegar el momento donde ahora sí tendrán que ayunar. O sea, ayunar no solamente es un ayuno, sino sacrificar, mejor dicho. Hacer ya sacrificios. Porque qué bueno sería pues que cuando un padre de familia que tiene un buen trabajo y gana mensualmente y los hijos comen, visten bien, calzan bien, etcétera, también gorditos, toda la mujer, aquí está y el otro, el buen padre diría, hijitos, no se sobrepasen mucho, hay que estar atentos también, quién sabe que de repente puede venir algo y habría que habituarnos a comer poco o a lo que hay. ¿Podría ser? Sí, claro. Podría ser. Porque fíjate,
Porque si se baja la economía, por ejemplo, en el padre, ya no hay para pagar sirviente. ¿Qué va a hacer? Él mismo. Tiene que despedir y ahora él tiene que hacerlo. Lo que no barría, Tiene que tiene que barrer. barrer. La esposa que no lavaba, Tiene que lavar. tiene que lavar. Porque la vida es así. ¿O no? Sí. Pues lógico. Y si a quien Dios le prospera y le bendice hasta el último aliento de su nariz, bueno, pues gloria a Dios. Es su bendición. Pero de todas maneras, esta pequeñísima confrontación entre un poquito de reclamo y de protesta o de interrogación, ¿por qué? ¿A qué se debe? Quizás el Señor hubiese tenido muchas alternativas de explicarle, pero por lo menos ya te estamos orientando cuáles eran las diferencias. Algunos hermanos pastores o ministros me han dicho: hermano Juan, yo para alcanzar este ministerio, hermano, he tenido que ayunar 30 días. Gloria a Dios, hermano. Otra hermanita: uy, hermanito, qué bien cuando usted canta, hermanita, en la alabanza se siente la unción. Ay, hermanito, he tenido que hacer ayunos y vigilias, hermano, que hasta me quedé flaquita y solamente así logré la unción, hermano. Uno de los versos del Señor dice: yo amo A los que me aman. Esa, ahí hay uno. Pero es normal eso. Y también se ve No, vamos, pero espérate. Yo amo a los que le aman, o sea que el Señor ama solamente a sus preferidos. Ahí me he preferido. Porque este de acá me ama a mí porque yo también le amo. Pero si yo le amo a este y no soy correspondido, nada que ver, ¿para qué voy a seguir amándole? ¿Me entienden? Pero si hay esta persona que me ama, me muestra su amor, su aprecio, su cariño, y el hablar de amor no estamos hablando de cosas carnales, sexuales, no. Amor, su aprecio, su cariño, su afecto. Me ama, ¿por qué yo no puedo brindarle también mi cariño, mi afecto? Y como se dice, habrá una fuerte amistad. ¿Correcto? Yo amo, A los que me aman. no está haciendo diferencia. ¿Ves? Si Jesús llamó a uno y otro le sigue, ¿de quién depende que el otro le siga o no? Del que lo llamó, pues. ¿Ves? O sea, está en ti.